No vas a escuchar una leyenda bonita, vas a escuchar un expediente y la confesión que destruyó a la mujer más venerada de su ciudad. Porque lo que ocurrió aquí tiene un detalle que la gente siempre olvida. Una santa en vida puede ser el arma perfecta, y cuando cae, cae arrastrando a todos. Te advierto algo antes de empezar. Lo que sigue mezcla fe, miedo colectivo y poder político. Parte está contado como acta, parte como rumor que sobrevivió siglos. Yo no te lo vendo como cuento. Te lo narro como si estuvieras conmigo, con el papel sobre la mesa, viendo cómo alguien intenta salvar su alma a última hora. Y ahora escucha, hay una plaza. No importa el año exacto todavía. Importa el aire, calor denso, piedras ardiendo bajo los pies, el sol pegado a la nuca como una mano. Importa el olor, sudor viejo, cera, humo, y ese miedo agrio que huele igual en cualquier época. La multitud no está ahí por justicia, está ahí por espectáculo. Y entonces la ves. Sube despacio, no como una reina, sino como alguien que ya no tiene nada que defender. Una mujer mayor, quebrada, no lleva corona ni hábito limpio. Lleva el peso de la mirada de todos. En la mano, una vela encendida de color extraño, casi enfermizo. Y al cuello, una soga, no para matarla, para nombrarla. La gente murmura su nombre con dos tonos distintos, como si fueran dos multitudes diferentes. Santa, bruja. Hace no tanto, esa misma gente se arrodillaba cuando ella pasaba. Buscaban tocar el borde de su ropa. Le pedían bendiciones. Le pedían milagros. Ahora le escupen. Y aquí va el primer golpe. No la juzgan por lo que hizo en secreto. La juzgan por lo que hizo a la vista de todos. Porque engañó a los que creen. Y no hay odio más puro que el del creyente traicionado. En el estrado hay hombres con autoridad en la voz y sombras en la cara. El tribunal, los que no sonríen nunca. Uno de ellos abre un texto y lo lee con una calma que da más miedo que un grito. La primera frase cae como piedra. Durante décadas, esta mujer fue venerada y sin embargo no servía a Dios. Pausa. Y luego, como si no le importara el escándalo que está soltando al aire. Durante años, su cuerpo y su fama fueron utilizados para engañar a la iglesia. La plaza se queda quieta, porque el silencio colectivo tiene un sonido. Se escucha el roce de las ropas, la tos de un niño, la madera del estrado crujiendo y el fuego de la vela. Y entonces llega la línea que corta la escena en dos. No eran milagros, era un teatro, y ella misma lo ha confesado. Aquí viene la pregunta que te va a perseguir el resto del video. Si ella confesó, ¿por qué no la quemaron? La gente esperaba sangre, esperaba llamas, esperaba castigo público. Pero el tribunal no quiere un final espectacular, quiere un final útil. Porque quemarla sería admitir algo imperdonable, que la institución más poderosa de su época fue engañada durante décadas, y que muchos, demasiado arriba, se dejaron engañar con gusto. Y esa es la parte que nadie te dice. El juicio no es solo contra ella, es contra el sistema que la convirtió en santa. El inquisidor continúa. No lee como un hombre furioso. Lee como quien ha decidido que el horror se diga en voz baja. Fingió señales divinas. Manipuló la fe de su comunidad. Se presentó como elegida. Cada frase es una puntada. Y entonces, como un segundo golpe, deja caer el dato que hace que el público no sepa dónde mirar. Ella declaró que desde muy joven recibió visitas nocturnas y que esas visitas fueron el motor de sus engaños. No entra en detalles explícitos. No hace falta, porque en el aire ya está el morbo, ya está la vergüenza, ya está el miedo. Lo que sí importa es esto. Ella misma admite que toda su santidad fue construida. Un personaje, una máscara. Y a ese personaje le creyó gente sencilla, pero también gente poderosa.
Y aquí te abro el segundo anzuelo, porque sin esto no entiendes nada. ¿Cómo puede una niña convertirse en abadesa venerada por reyes? ¿Cómo pasas de ser nadie a que tu nombre se diga en palacios? La multitud se agita. Algunos lloran, otros insultan. Ella no responde, hasta que al fin el inquisidor pronuncia la frase que le arranca un gemido a la plaza entera. 30 años. 30 años de fama. 30 años de milagros. 30 años de gente jurando que la vio sangrar, levitar, profetizar. 30 años en los que cualquiera que dudara parecía blasfemo. Y ahora, de golpe, la historia se revienta desde dentro. Porque si esto fue un teatro, entonces hubo espectadores, y hubo quienes se beneficiaron. Hay un instante en el que el narrador, yo, no puede evitar pensar lo mismo que tú. Y si el verdadero horror no es lo que ella hizo, sino lo que todos permitieron porque les convenía creer. La lectura sigue. La plaza ya no es plaza, es un anfiteatro, un espejo. El tribunal enumera lo que, en términos simples, sería la mayor estafa espiritual de su tiempo. No con rabia, sino con esa frialdad que te hace imaginar que esto no es un caso aislado. Es un ejemplo. Y entonces, por primera vez, ella alza la vista. No busca perdón en el público. Lo que busca es otra cosa. Busca el cielo, como si estuviera calculando una salida, como si todavía esperara una señal, o como si estuviera escuchando algo que nadie más escucha. Y aquí cierro el capítulo con el tercer anzuelo, el que nos abre la puerta al inicio real del pacto, porque el tribunal puede hablar de 30 años, pero el expediente sugiere que todo empezó mucho antes, no en un convento, no en una plaza, no frente a un inquisidor. Empezó con una niña sola, en una casa pobre, en una noche en la que alguien, o algo, le prometió lo único que un ser humano desea cuando no tiene nada: ser especial. En el siguiente capítulo te llevo ahí, y te voy a pedir que prestes atención a una sola cosa. El primer milagro no fue levitar. El primer milagro fue convencer a todos de que ella era intocable. Porque una vez que te creen santa, ya no necesitas a Dios para mandar. Solo necesitas que nadie se atreva a dudar. Si el auto de fe fue el final, esto es el verdadero comienzo. Porque antes de la vela verde, antes de la soga, antes de los milagros, hubo algo más simple, más humano, y por eso mismo, más peligroso. Una niña que no quería ser buena, quería ser importante. No te voy a dar la fecha al principio, porque la fecha no explica nada. Lo que explica todo es el lugar. Andalucía profunda, un pueblo de casas bajas, cal, polvo, un sol que no ilumina, castiga, y una vida tan estrecha que si nacías pobre, morías pobre, salvo que aprendieras a mentir mejor que los demás. Ahí vive Magdalena. Tiene 12 años, y esa edad tiene una trampa. Todavía eres niña, pero ya entiendes que el mundo decide tu futuro sin preguntarte. Magdalena lo entiende demasiado pronto. Ve a su madre remendando ropa una y otra vez, como si cosiera también la esperanza. Ve a su padre salir de madrugada y volver de noche con las manos rotas y la mirada apagada. Ve a los curas con túnicas limpias, voz segura, y la gente arrodillándose como si esas palabras tuvieran peso. Y aquí aparece la primera grieta. Cuando Magdalena entra a la iglesia, no mira el altar con devoción. Mira la escena como quien estudia un teatro. Quien manda, quien obedece, quien es santo y quien no vale nada. Ella no sueña con servir, sueña con que la miren. Hay niñas que quieren un vestido. Magdalena quiere una audiencia. Empieza con cosas pequeñas, juegos solitarios, casi ridículos. Se esconde, se deja caer, pone los ojos en blanco, esperando que alguien la descubra. Ensaya suspiros, ensaya temblores,
ensaya cómo se vería una elegida. Y lo más inquietante es que incluso sin público, Magdalena actúa igual. No juega para divertirse, juega para convertirse, porque esa es la enfermedad real, la necesidad de ser especial. Y aquí te dejo el primer anzuelo del capítulo. Hay deseos que cuando se repiten en silencio se vuelven una señal, un faro, y no siempre te responde lo que tú crees. Una noche de verano, Magdalena no duerme. El calor se pega a la piel como grasa. La casa está quieta. Sus padres respiran al otro lado de una pared delgada. Afuera cantan grillos, hasta que dejan de cantar. No es un silencio normal. Es un silencio que se siente en la lengua, como si el aire se volviera más pesado. Magdalena está mirando el techo, imaginándose distinta. Una luz sobre su cabeza, manos tocándola con respeto, el pueblo entero hablando de ella. Y justo cuando esa fantasía se vuelve más clara, pasa algo que no encaja. Un frío le toca los pies. No un frío de noche, un frío vivo. Un frío que sube despacio por los tobillos, como agua de pozo, y le eriza la piel con una precisión casi cruel. Magdalena intenta moverse y no puede, no por magia de cuento, sino por esa parálisis que provoca el miedo cuando llega de golpe. Y entonces lo siente, sin verlo todavía. No está sola. En la esquina, donde la oscuridad es más densa, la sombra cambia de forma. No como una sombra que tiembla por la vela. Cambia como si tuviera cuerpo, como si respirara. La figura avanza y, por un segundo, Magdalena espera lo típico. Cuernos, dientes, monstruo. Pero no, eso es lo peor. No parece un monstruo. Es una silueta masculina, alta, quieta, demasiado real. El colchón de paja se hunde cuando se sienta al borde de su cama. No es una presencia de ideas. Es un peso, una visita con masa, con intención. Y Magdalena lo huele. No huele a azufre caricaturesco. Huele a tierra mojada, a almizcle, a algo antiguo que no debería estar en una habitación de niña. Y esa mezcla le revuelve el estómago de una forma extraña, porque es repulsiva y al mismo tiempo hipnótica. La voz no sale de una boca, le habla por dentro. Una voz grave, suave, casi cuidadosa, como si supiera exactamente qué tono usar para no espantarla y para no perderla. Te he visto. Eres demasiado para esta vida. Te mereces más. Magdalena traga saliva. Quiere rezar, pero la oración no le nace. Lo que le nace es otra cosa, curiosidad. La figura se presenta con un nombre que no suena a nombre humano, Balibán. Y aquí llega el segundo anzuelo. Balibán no le ofrece lo que se ofrece en los cuentos. No le ofrece monedas. No le ofrece amor. Le ofrece exactamente lo que ella deseaba en secreto, antes incluso de saber pedirlo. Le promete que la gente la mirará como se mira a un milagro, que hablarán de ella, que se arrodillarán. Le promete, con calma, que será una santa. Y entonces hace la pregunta, sin prisa, como quien ya sabe la respuesta. ¿Me aceptas? Cualquier otra niña habría gritado, habría corrido con sus padres, habría rezado, pero Magdalena no es cualquier niña. El miedo inicial se abre como una puerta, y detrás aparece algo oscuro, íntimo, ambición, hambre, vanidad. Ella no piensa, esto es malo, piensa, esto funciona, y asiente. Un gesto pequeño, un gesto que, sin que lo entienda, es un contrato. Lo que sigue no lo describo como una escena pornográfica ni como un exorcismo de película. Lo describo como lo describe el cuerpo cuando algo entra donde no debe. La figura se vuelve niebla oscura, densa, y Magdalena siente que esa oscuridad invade su garganta, su pecho, su estómago. Le falta el aire, se arquea, sus ojos se ponen en blanco. No por milagro, sino por invasión. Y en medio del espasmo siente algo que la asusta, porque le gusta, la plenitud. Como si por fin dejara de estar vacía,
como si alguien la habitara. Al amanecer, Magdalena se levanta distinta, más pálida, más alerta. Sus movimientos tienen algo felino, calculado. Sus padres notan cambios, pero no tienen palabras para nombrarlos. Los pobres no tienen lenguaje para el terror, solo lo sienten. Ese mismo día, en la iglesia, Magdalena mira el crucifijo y una náusea le sube como bilis. Pero una voz dentro de ella, la misma, le enseña a disimular, a convertir la repulsión en gesto piadoso, a transformar un temblor en éxtasis. Baliban no le da poder primero, le da algo mejor, control sobre la percepción. Y ahí aparece el tercer anzuelo del capítulo. Cuando aprendes a controlar lo que los otros ven, ya no necesitas que sea verdad. Durante el sermón, Magdalena cae al suelo, no de golpe torpe, con teatralidad, con timing, como si supiera exactamente cuándo todos están mirando. Los fieles se sobresaltan, la levantan, le preguntan qué vio. Ella podría decir nada, pero dice lo que el pueblo necesita escuchar. Vi a la Virgen. Y ese es el primer milagro real. No porque la Virgen aparezca, sino porque la gente decide creerle con una facilidad brutal. Alguien llora, alguien se arrodilla, alguien corre a contarle a otro. Y en ese instante, Magdalena entiende que encontró la salida. No una salida de la pobreza, una salida del anonimato. Esa noche, cuando vuelve a su cama, siente el mismo frío en los tobillos. Y ya no tiembla igual. Ahora tiembla como tiembla alguien que sabe que tiene un secreto poderoso. Porque lo que empezó como una visita se convirtió en una guía. Y la guía le susurra el siguiente paso. Necesitas un escenario más grande. Porque en un pueblo pequeño, un milagro dura poco. En un convento, un milagro se vuelve reputación, y una reputación, con el tiempo, se vuelve poder. Así es como Magdalena entra al convento de Santa Isabel de los Ángeles. No entra buscando a Dios, entra buscando el lugar perfecto para que nadie la contradiga. Y ahí, dentro de esos muros, comienza el teatro de sangre, de éxtasis, de miedo, que va a convencer a mujeres inocentes de que están mirando a una santa. En el próximo capítulo te llevo al interior del convento y vas a ver el método, porque los milagros no empezaron con levitaciones, empezaron con una herida pequeña, hecha a propósito, en la oscuridad. El convento de Santa Isabel de los Ángeles en Córdoba no era un lugar luminoso. Sus muros de piedra gruesa estaban diseñados para encerrar el silencio, para mantener el mundo afuera y la penitencia adentro. Los pasillos eran largos túneles de corrientes de aire helado, y las celdas, pequeños ataúdes de soledad donde las mujeres se consumían en rezos interminables. En este escenario de sombras y represión entró Magdalena. Tenía 17 años cuando cruzó el umbral, dejando atrás su vida de campesina. Pero no entró sola. Aquello que vivía dentro de ella, aquella presencia fría y antigua llamada Baliban, cruzó las puertas sagradas con ella, riéndose en silencio ante los crucifijos que adornaban las paredes. Para las otras novicias, Magdalena era un misterio. Era demasiado devota. Pasaba horas arrodillada en la capilla, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en un punto fijo del vacío. Pero no estaba rezando, estaba escuchando. Baliban le enseñaba los secretos de la manipulación. Le decía que la humildad era para los débiles, que para ser adorada necesitaba sangre, necesitaba dolor. Y así comenzó el teatro macabro de los milagros falsos, una actuación escrita con cuchillas y engaños en la oscuridad de la noche. El documento de la Inquisición detalla con una crudeza repugnante cómo Magdalena fabricaba su santidad. Imaginen la escena. Es de madrugada en su celda. La única luz proviene de una vela de sebo que parpadea nerviosamente. Magdalena se remanga el hábito.
Su piel es blanca, suave. Con una mano firme, toma un objeto punzante, quizás un clavo oxidado o una astilla de vidrio. No tiembla. Con una frialdad quirúrgica comienza a rasgar su propia carne. Se abre heridas en las manos, en los pies, en el costado. El dolor debe ser agudo, punzante, pero ella no grita. Sonríe. Deja que la sangre brote, manchando las sábanas. Pero a veces su propia sangre no es suficiente para el espectáculo. Las confesiones revelan que Magdalena escondía frascos con sangre de gallina y mezclas de hierbas que impedían la coagulación. Se untaba el líquido viscoso sobre las heridas abiertas para que parecieran frescas, para que parecieran sobrenaturales. Cuando las campanas tocaban a laudes y las otras monjas entraban en su celda para despertarla, se encontraban con un cuadro terrorífico y sublime. Magdalena yacía en éxtasis, bañada en sangre, con los brazos extendidos en cruz. Las monjas caían de rodillas, llorando, convencidas de que estaban presenciando los estigmas de Cristo. Besaban sus manos heridas, bebían sus palabras como si fueran néctar divino. Nadie notaba el olor metálico de la sangre animal. Nadie notaba que las heridas tenían patrones demasiado perfectos. El fanatismo las había cegado. Pero si los estigmas eran trucos de prestidigitador, lo que sucedía en la capilla mayor no tenía explicación lógica. Aquí es donde el relato deja de ser un drama humano y se convierte en una pesadilla inexplicable. Las crónicas del convento hablan de levitaciones, pero olviden la imagen de los santos flotando suavemente hacia el cielo rodeados de luz dorada. Lo que sucedía con Magdalena era violento, era antinatural. Una noche de invierno, durante la oración silenciosa, un ruido extraño rompió la calma. Era como el crujido de huesos, como madera rompiéndose bajo presión. Las monjas levantaron la vista y ahogaron un grito de espanto. Magdalena no estaba en su reclinatorio. Estaba suspendida en el aire, a casi 2 metros del suelo. Pero no flotaba con gracia. Su cuerpo estaba rígido, contorsionado en un arco imposible, con la cabeza colgando hacia atrás y la boca abierta en una mueca que no parecía humana. Sus brazos colgaban inertes, como los de una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. La atmósfera en la capilla cambió drásticamente. La temperatura se desplomó en cuestión de segundos, haciendo que el aliento de las monjas se convirtiera en vapor. Las velas del altar empezaron a chisporrotear y algunas se apagaron solas, como si alguien hubiera soplado sobre ellas. Magdalena permanecía allí arriba, desafiando la gravedad, sostenida por nada visible. Pero ella sabía que la sostenía. Ella sentía las garras invisibles de Balibán agarrándola por la cintura, clavándose en sus costillas, elevándola como un trofeo grotesco ante el altar de Dios. Era una burla, una blasfemia física. Las monjas, aterrorizadas y maravilladas, comenzaron a rezar en voz alta, creyendo que Dios la estaba elevando hacia él. «¡Milagro! ¡Es una santa!», gritaban entre lágrimas. Pero si hubieran mirado más de cerca, si se hubieran atrevido a acercarse a esa figura suspendida en la penumbra, habrían visto el terror en los ojos de Magdalena, porque en esos momentos ella no tenía el control. Era un juguete en manos de una fuerza bestial. A veces la dejaban caer de golpe contra el suelo de piedra, un impacto seco y brutal que le dejaba moratones que luego ella explicaba como luchas contra el demonio. Y tenía razón, en cierto modo, pero no luchaba para expulsarlo. Luchaba porque el demonio jugaba con ella. Con cada levitación, con cada falsa profecía susurrada al oído de la abadesa anterior, el poder de Magdalena crecía. El convento se convirtió en su reino. Las reglas ya no aplicaban para ella. Se le permitía no asistir a los oficios, se le daba la mejor comida,
se le eximía de los trabajos duros. Y mientras las demás monjas dormían agotadas por el ayuno y la penitencia, Magdalena recibía en su celda a sus visitantes nocturnos. Balibán ya no venía solo, traía a otro, y el convento de Santa Isabel, consagrado a la pureza, se convirtió sin saberlo en la guarida de la inmundicia. El lobo ya no solo estaba dentro, el lobo era el dueño de la casa. Han pasado los años. Magdalena ya no es la novicia asustadiza que se abría las manos con vidrio. Ahora es la abadesa. Es la Madre Superiora. Tiene el poder absoluto sobre las vidas y las almas de todas las mujeres del convento. Nadie se atreve a mirarla a los ojos sin permiso. Pero el verdadero poder, el poder que palpita bajo las losas de piedra del convento de Santa Isabel, no reside en su título, sino en lo que ocurre cuando se pone el sol y se echan los cerrojos. Es en la soledad de la celda abacial donde la santidad se desmorona y deja paso a una aberración que desafía toda lógica divina. El proceso inquisitorial se detiene mucho en este punto. Los inquisidores, hombres célibes obsesionados con el pecado carnal, obligaron a Magdalena a describir con todo lujo de detalles sus noches, y lo que ella contó no fue una historia de seducción romántica, fue una crónica de esclavitud y vicio. Magdalena confesó que durante décadas no estuvo sola. Balibán, el visitante de su infancia, seguía allí. Pero ya no era suficiente. El abismo siempre pide más, y así llegó el segundo, Patronio. Imaginen la escena nocturna. El convento duerme bajo un manto de silencio sepulcral, pero en la celda de la abadesa el aire vibra. Balibán y Patronio se manifiestan. No son fantasmas transparentes. Tienen cuerpo, tienen peso, pero su naturaleza es distinta. Balibán es la fuerza bruta, el deseo animal, la violencia contenida. Es el íncubo en su forma más clásica, una entidad que busca corromper la carne. Patronio, en cambio, es diferente. Es pequeño, oscuro, de piel curtida como el cuero viejo. Él es el demonio del intelecto, de la soberbia. Él no busca el cuerpo de Magdalena, busca su mente. La relación que describe Magdalena es de una toxicidad pesadillesca. Balibán la visitaba en el lecho. Las descripciones son gélidas. Magdalena relató que el contacto con el demonio no producía calor humano. Su piel estaba siempre fría, como la de un lagarto. Su tacto quemaba por congelación. El acto carnal, que ella realizaba bajo los crucifijos colgados en la pared, carecía de placer en el sentido humano. Era un dolor agudo, una invasión helada que la dejaba tiritando, con los dientes castañeteando, mientras él le susurraba blasfemias al oído. No era amor, era alimentación. El demonio se nutría de su energía vital, de su renuncia a Dios con cada gemido ahogado. Y mientras Balibán se ocupaba de la carne, Patronio se ocupaba del orgullo. Se sentaba en una silla al rincón, observando con ojos brillantes e inteligentes. Cuando el acto terminaba y Magdalena yacía exhausta, sudando frío, Patronio se acercaba. Su voz era un siseo de serpiente. Él le contaba secretos. Le traía noticias del mundo exterior que una monja de clausura jamás podría saber. Le contaba sobre guerras que aún no habían empezado, sobre la muerte de reyes, sobre los pecados ocultos de los obispos que venían a visitarla. Él era la fuente de su don de profecía. Todo lo que Magdalena adivinaba ante los fieles no se lo decía el Espíritu Santo, se lo decía un demonio chismoso y maligno en la oscuridad de la madrugada. El ambiente en la celda se volvía irrespirable. El olor era lo peor, un hedor dulzón, mezcla de azufre, carne rancia y almizcle sexual que impregnaba las sábanas y las cortinas. Para ocultarlo, Magdalena quemaba cantidades industriales de incienso y mirra. Las novicias que pasaban cerca de la puerta de la abadesa
Decían que siempre olía a iglesia, pero si se quedaban el tiempo suficiente, notaban ese trasfondo podrido, como flores frescas colocadas sobre una tumba abierta. A veces, los ruidos se filtraban a través de la gruesa madera de la puerta. Las monjas escuchaban golpes, gruñidos guturales y voces que parecían discutir en idiomas desconocidos. A la mañana siguiente, cuando preguntaban tímidamente, Magdalena les decía con una sonrisa cansada que había estado luchando cuerpo a cuerpo con el diablo para salvar las almas de las pecadoras. Y las monjas, llenas de admiración, se santiguaban, creyendo que su madre superiora era una guerrera espiritual. No sabían que los moratones en su cuello no eran de una pelea, eran marcas de posesión. Eran las huellas de los amantes que la estaban consumiendo viva, porque el pacto tenía un precio físico. Magdalena envejecía más rápido de lo normal. Su piel se volvía grisácea. Sus ojos se hundían en las cuencas. Los demonios le exigían cada vez más. Ya no esperaban a la noche. A veces, en pleno día, Magdalena sentía el frío característico de Balibán subiendo por sus piernas mientras despachaba asuntos del convento. Tenía que morderse la lengua para no gritar, disimulando el tormento con una expresión de éxtasis místico. Era una prisionera en su propio cuerpo, una marioneta de carne que servía de diversión a dos entidades eternas y aburridas. Y lo peor de todo es que ella, en su retorcida vanidad, creía que ella los controlaba a ellos. Creía ser la reina de ese infierno privado. Qué equivocada estaba. Pronto descubriría que cuando invitas a los monstruos a tu cama, tarde o temprano, ellos querrán dejar descendencia, o al menos una burla de ella. Si creían que los falsos estigmas y las levitaciones eran el límite de la locura de Magdalena, están equivocados. El mal no tiene límites. El mal siempre busca burlarse de lo más sagrado. Y no hay nada más sagrado en la fe católica que la maternidad de la Virgen. Así que, en su delirio de grandeza, instigada por las voces sibilinas de Patronio y los abusos de Balibán, Magdalena concibió la mentira más monstruosa de todas. Una mañana, reunió a la comunidad en el capítulo y con las manos posadas suavemente sobre su vientre, anunció lo imposible. Dijo que estaba encinta, pero no de un hombre. Dijo que el Espíritu Santo había descendido sobre ella para gestar un milagro en sus entrañas. La noticia corrió como la pólvora. Era una herejía, pero dicha por la Santa de Córdoba, se convirtió en dogma. Y aquí comienza el horror físico, porque el vientre de Magdalena comenzó a crecer. No era una almohada bajo la ropa, era carne. Su abdomen se hinchaba día tras día, tensando la tela del hábito. Las monjas, con lágrimas en los ojos, se acercaban a ella con reverencia. Magdalena les permitía, con una sonrisa benévola y terrible, que tocaran su barriga. Imaginen a esas mujeres inocentes posando sus manos sobre ese vientre abultado, sintiendo el movimiento bajo la piel. Pero las crónicas secretas, aquellas que fueron arrancadas de los libros oficiales, cuentan algo distinto. Una novicia, cuyo nombre se ha perdido en la historia, confesó años más tarde que al tocar a la madre abadesa sintió un miedo primitivo. Dijo que lo que se movía allí dentro no daba patadas como un bebé humano. No eran golpes secos y rítmicos, era un movimiento ondulante, como si algo reptara, como si una bolsa de serpientes se agitara bajo la dermis buscando una salida. Además, la temperatura era incorrecta. El vientre de una embarazada irradia calor, vida. El vientre de Magdalena estaba frío, duro como una piedra de río en invierno. Magdalena sabía la verdad. Ella sentía esa masa extraña creciendo, alimentándose de su sangre. No era un hijo de Dios, era una manifestación física de su pacto,
Un embarazo histérico inducido por las artes oscuras de sus amantes invisibles. Baliban se reía por las noches, acariciando esa protuberancia antinatural, susurrándole que ella era la madre de una nueva era. El dolor de espalda, las náuseas, los vómitos de bilis negra, todo era real. Su cuerpo estaba reaccionando violentamente a la invasión, intentando expulsar el parásito, pero su mente lo retenía. Llegó el día del parto. No llamaron a ninguna partera. Magdalena se encerró en su celda, prohibiendo la entrada a nadie bajo pena de excomunión. Solo sus ángeles la asistirían. Fuera, en el pasillo, toda la comunidad rezaba el rosario de rodillas, esperando el llanto del niño divino. Pero lo que escucharon no fue el llanto de un bebé. Escucharon gemidos de agonía de la abadesa. Escucharon el crujir de la cama. Y escucharon un sonido húmedo, viscoso, como carne cruda golpeando el suelo. Dentro de la celda, la escena era dantesca. Magdalena, empapada en un sudor gélido, con las piernas abiertas y manchadas de fluidos oscuros, empujó por última vez. Sintió cómo algo se desgarraba en su interior. Pero no salió un niño. No había cabeza, ni brazos, ni piernas. Lo que Magdalena expulsó de su cuerpo fue una masa informe, una mola, como la llamarían los médicos de la época, pero con vida propia. Una cosa hecha de tejido y sangre coagulada que palpitaba sobre las sábanas blancas. Magdalena miró a esa abominación con horror y fascinación. La cosa se movió unos instantes, convulsionando, y luego, ante sus ojos alucinados, comenzó a disolverse. Se deshizo en un vapor fétido, en una mancha oscura que fue absorbida por el aire viciado de la habitación. No había bebé. Nunca lo hubo. Todo había sido un truco de ilusionismo biológico orquestado por los demonios para atarla aún más a su voluntad. Cuando abrió la puerta, horas después, pálida y temblorosa, las monjas esperaban ver al niño. Magdalena, con una teatralidad digna de una actriz consumada, les dijo con voz quebrada que el niño había sido tan puro, tan santo, que Dios no había permitido que tocara este mundo de pecado. Dijo que los ángeles se lo habían llevado directamente al cielo nada más nacer, y les mostró las sábanas manchadas de sangre como prueba del sacrificio. Las monjas lloraron de emoción ante el milagro de la asunción del niño. Nadie cuestionó nada. Nadie preguntó dónde estaba el cuerpo. La fe ciega había devorado la razón. Magdalena había parido una mentira, una nada, y el mundo la adoraba por ello. Pero ella, en su interior, sentía el vacío que esa cosa había dejado. Un vacío que Balibán y Patronio se apresuraron a llenar con una nueva promesa: el poder terrenal. Si podía engañar a sus hermanas con un embarazo fantasma, podía engañar al hombre más poderoso de la tierra. El emperador estaba a punto de entrar en la trampa. Hasta ahora hemos hablado de trucos de salón, de sangre de gallina y de embarazos histéricos en la oscuridad de un convento andaluz. Podrían pensar que esto es una historia local, una locura aislada. Pero el cáncer de Magdalena de la Cruz hizo metástasis. Su fama cruzó las paredes de Córdoba, cruzó los valles y llegó hasta los oídos del trono. Estamos en el siglo XVI, la era del Imperio Español. Carlos V es el hombre más poderoso de la tierra, el César, el defensor de la cristiandad frente a los turcos y los protestantes. Y este hombre, que tiene ejércitos capaces de aplastar continentes, tiene miedo. Necesita una señal de Dios. Es 1525. La batalla de Pavía se acerca. El destino de Europa pende de un hilo. El emperador no envía a sus espías a buscar información militar. Envía mensajeros al convento de Santa Isabel de los Ángeles. Buscan a la santa. Buscan a Magdalena. Imaginen la escena. Caballeros de la corte,
con sus armaduras brillantes y sus capas de terciopelo, entrando en el humilde locutorio, arrodillándose ante una monja que huele a incienso y podredumbre oculta. Le traen regalos, le traen el estandarte real, le piden que lo bendiga. Magdalena los recibe con falsa humildad, pero por dentro, Patronio, el demonio del intelecto, ríe. Él le susurra las palabras exactas que debe decir. Magdalena toca la tela del estandarte, cierra los ojos, finge entrar en trance, y entonces, con una voz que resuena con una autoridad sobrenatural, profetiza la victoria. Describe movimientos de tropas, describe la captura del rey francés Francisco I. Los emisarios quedan boquiabiertos. ¿Cómo puede una monja de clausura saber de tácticas de guerra? No saben que la información viene del abismo, de una entidad que ve el tablero del mundo como un juego de niños. Cuando la profecía se cumple y España gana la batalla, la devoción por Magdalena se vuelve fanatismo de Estado. La corte entera cae a sus pies. Se convierte en una celebridad, en una especie de oráculo intocable. La emperatriz Isabel de Portugal le envía las ropitas de su hijo recién nacido, el futuro Felipe II, el rey prudente, para que Magdalena las bendiga. Es una imagen que hiela la sangre, la ropa del niño que gobernará medio mundo, manoseada y rezada por una mujer que, esa misma noche, se entregará a las caricias de un íncubo. Las bendiciones de Magdalena no eran oraciones, eran maldiciones disfrazadas. Su poder llegó a tal punto que los inquisidores locales, aquellos que empezaban a sospechar, recibieron órdenes de arriba. No toquen a la madre Magdalena. Era intocable. Estaba protegida por la corona. El diablo había jugado su carta maestra. Había infiltrado su influencia en el corazón mismo de la monarquía católica. Magdalena recibía cartas de cardenales pidiendo consejo para elegir al próximo papa. Obispos venían a confesarle sus pecados a ella, rompiendo toda jerarquía eclesiástica. Ella los escuchaba, absorbía sus secretos y luego se los contaba a Patronio entre risas en la oscuridad. El conocimiento era poder y ella lo tenía todo. Durante años, Magdalena vivió como una reina sin corona. Comía manjares prohibidos en Cuaresma, alegando que su cuerpo debilitado por los éxtasis lo necesitaba. Recibía donaciones millonarias que desaparecían misteriosamente. Manipulaba nombramientos políticos. Se sentía invencible. Caminaba por el claustro y las monjas se apartaban, no por respeto, sino por un temor reverencial. Su sombra parecía alargarse más de lo normal. Pero hay una ley inmutable en los pactos con la oscuridad. El diablo no tiene amigos, tiene juguetes, y los juguetes se rompen. Magdalena estaba en la cima del mundo, embriagada de soberbia, creyendo que su reinado duraría para siempre. No vio venir el cambio. No notó que Balibán ya no era tan solícito. No notó que Patronio empezaba a ocultarle cosas. La utilidad de Magdalena estaba llegando a su fin. Había servido para burlarse de la Iglesia y del imperio, sí, pero el mal es inquieto. El mal se aburre. Y cuando el mal se aburre, empieza a exigir un pago con intereses. La caída no sería lenta, sería un despeñadero vertical hacia el infierno. El tiempo no perdona, ni siquiera a los que pactan con la eternidad. Estamos en la década de 1540. Magdalena ha cumplido 50 años. Su cuerpo, abusado durante décadas por entidades que no conocen la piedad, empieza a fallar. La piel se le ha vuelto fina como el papel, manchada y grisácea. Pero el deterioro físico no es nada comparado con el cambio en la oscuridad. El romance infernal ha terminado. La luna de miel con el abismo ha concluido. Balibán y Patronio, aquellos que le prometieron el mundo, se han quitado la careta. Ya no son amantes solícitos, ahora son carceleros crueles.
El cambio fue sutil al principio, luego brutal. Magdalena ya no esperaba la noche con ansia, sino con pánico. Balibán ya no la seducía, ahora la atacaba. Las monjas empezaron a notar que la madre abadesa cojeaba por las mañanas. Veían moratones oscuros en sus muñecas y en su cuello, marcas que parecían dedos, pero dedos demasiado largos, con demasiada fuerza para ser humanos. Magdalena mentía. Decía que eran golpes que se daba en sus penitencias, pero sus ojos la delataban. Eran ojos de animal acorralado. Por las noches, los gemidos que salían de su celda ya no eran de placer, ni siquiera de dolor extático. Eran sollozos ahogados, súplicas de «basta, por favor, basta», que se cortaban en seco, como si una mano invisible le tapara la boca. El mal es como una mancha de humedad. Si no se trata, se extiende. La corrupción de Magdalena empezó a filtrarse fuera de su celda, infectando todo el convento. Santa Isabel de los Ángeles se convirtió en un lugar maldito. Las novicias, chicas jóvenes y sensibles, empezaron a enfermar sin causa aparente. Sufrían pesadillas colectivas donde un hombre negro las perseguía por pasillos infinitos. Se despertaban con arañazos en las piernas. El ambiente se volvió pesado, irrespirable. En pleno verano, había zonas del claustro donde el frío era tan intenso que se podía ver el aliento. Los fenómenos poltergeist se volvieron frecuentes y agresivos. Las velas se apagaban solas al paso de Magdalena. La comida en el refectorio se podría en cuestión de minutos. El pan recién horneado se llenaba de moho negro ante los ojos de las hermanas, y la leche se cortaba volviéndose sangre agria. Una plaga de moscas grandes y torpes invadió la capilla en pleno invierno, cubriendo el altar, zumbando con un sonido que parecía una burla a los rezos. Dios parecía haber abandonado el edificio, dejando la puerta abierta para que entrara algo peor. Las otras monjas, que durante años habían adorado el suelo que pisaba Magdalena, empezaron a ver las grietas. El miedo rompió el hechizo. Una noche, Sorana, una de las enfermeras, pasó cerca de la celda de la abadesa. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio la persiguió hasta la tumba. Vio a Magdalena sentada en su cama, con la mirada perdida, hablando con el aire. Pero lo aterrador no era que hablara sola. Lo aterrador era que en la pared de cal blanca se proyectaban dos sombras. Una era la de Magdalena, pequeña y encorvada. La otra era inmensa, una silueta deforme con cuernos retorcidos que se cernía sobre ella, gesticulando, amenazando. Sorana quiso gritar, pero el aire se le congeló en los pulmones. Vio cómo la sombra levantaba un brazo y simultáneamente Magdalena era lanzada violentamente contra la pared opuesta por una fuerza invisible. El golpe sonó como un saco de piedras. Sorana huyó corriendo, encerrándose en su celda, rezando hasta que salió el sol. Al día siguiente, nadie dijo nada. El terror imponía silencio, pero todas lo sabían. La santidad de Magdalena era una cáscara vacía. Algo monstruoso vivía con ella, y ese algo estaba enfadado. Magdalena se dio cuenta de que había perdido el control. Patronio, el demonio sabio, ya no le daba profecías de victorias. Le susurraba fechas de muerte. Le describía con detalle cómo sería su fin. Le decía que su alma ya estaba pesada y medida, y que el infierno la reclamaba. La vanidad desapareció, dejando paso al terror puro, a la condenación eterna. Magdalena comprendió tarde la letra pequeña del contrato. El diablo te da lo que quieres para luego quitártelo todo y dejarte desnuda frente al abismo. Estaba sola, rodeada de monjas que la temían y demonios que la odiaban. Y entonces enfermó. Y el miedo a morir sin confesión fue más fuerte que el miedo al escándalo. Era hora de buscar una salida.
aunque esa salida fuera su propia destrucción. Corre el año 1544. La muerte ronda los pasillos del convento de Santa Isabel, pero no es una muerte pacífica, de esas que llegan con luz blanca y coros angelicales. Es una muerte sucia, pesada. Magdalena de la Cruz ha caído enferma. Una fiebre virulenta la ha postrado en su cama, convirtiendo su cuerpo, antes deseado por demonios, en un saco de huesos doloridos y carne febril. Los médicos sangran sus brazos, le aplican sanguijuelas, le dan brebajes amargos, pero nada funciona. Porque su enfermedad no es solo física, es el peso de 40 años de blasfemia aplastándole el pecho. Magdalena sabe que se muere, y por primera vez en su vida, el miedo que siente es mayor que su ambición. Durante décadas se creyó inmortal, protegida por sus amantes oscuros. Pero ahora, en el umbral de la agonía, Balibán y Patronio no le ofrecen consuelo. Al contrario, se sientan a los pies de su cama, invisibles para los demás, pero terriblemente reales para ella. Ya no le hablan de poder, le hablan del infierno, le describen con sadismo lo que le espera al otro lado: el fuego eterno, el dolor sin fin, la soledad absoluta. Magdalena mira las sombras en las esquinas y ve cómo se alargan, listas para arrastrarla en cuanto exhale su último aliento. El terror teológico la paraliza. Si muere ahora, con el pacto vigente, su alma es de ellos. La única salida, la única pequeña rendija de esperanza para escapar de las garras de Balibán, es romper el contrato. Y para romper el contrato con el diablo, debe confesar la verdad a Dios. Debe destruir su propia leyenda. Debe admitir que la Santa de Córdoba es, en realidad, la ramera de Satán. Es una decisión agónica. Si confiesa, la Inquisición la torturará. La quemarán viva en la plaza pública. Pero el fuego de la hoguera dura unos minutos. El fuego del infierno dura para siempre. Magdalena, temblando, sudando frío, pide un confesor. No llama al capellán del convento, un hombre simple que no entendería. Manda llamar a Fray Rodrigo de Louro y a otros dignatarios de la orden. Necesita autoridad. Necesita que la Iglesia la escuche antes de que los demonios le cierren la garganta. Imaginen la escena. La celda está en penumbra, iluminada solo por velas que proyectan sombras danzantes. El aire huele a enfermedad y a cera derretida. Los sacerdotes entran con reverencia, creyendo que van a escuchar los últimos suspiros de una santa, quizás una última profecía divina. Se arrodillan junto al lecho. Fray Rodrigo acerca su oído a los labios secos de la abadesa. Espera palabras de piedad. Espera una oración. Lo que sale de la boca de Magdalena es un torrente de inmundicia. Su voz es un susurro rasposo, pero cada palabra es clara como el cristal. Padre, dice ella, nunca he visto a la Virgen. Padre, los estigmas me los hice con un cuchillo. Padre, mis visiones son mentiras. Padre, llevo durmiendo con el demonio desde que tenía 12 años. El sacerdote se queda petrificado. Al principio cree que es el delirio de la fiebre. Intenta calmarla, pero Magdalena lo agarra de la túnica con una fuerza desesperada. No es fiebre, insiste, y empieza a dar detalles, nombres, fechas, lugares. Le cuenta sobre Balibán y su tacto frío. Le cuenta sobre Patronio y las profecías robadas. Le cuenta sobre el embarazo fingido y la mola sangrienta. Le cuenta cómo se burló del emperador, cómo se burló del papa, cómo se burló de ellos. El rostro de Fray Rodrigo pasa de la confusión al horror absoluto. Se aparta de la cama como si Magdalena fuera contagiosa. Se persigna una y otra vez con las manos temblorosas. La realidad se rompe en pedazos. Si ella dice la verdad, entonces la Iglesia ha estado adorando al diablo durante 30 años. Han bendecido ejércitos,
Han nombrado obispos, han bautizado príncipes, todo bajo la guía de una bruja. El escándalo es de tal magnitud que podría derrumbar los cimientos de la fe en España. Los demonios en la habitación se agitan. Magdalena siente cómo la presionan, cómo intentan asfixiarla para que se calle, pero el miedo al infierno le da fuerzas para seguir hablando. Vomita cada pecado, cada mentira, cada acto impuro. Cuando termina, cae exhausta sobre las almohadas, llorando. No son lágrimas de santa, son lágrimas de una mujer rota que acaba de dinamitar su propia vida para salvar su alma. Los sacerdotes salen de la celda pálidos, mudos. No pueden hacer esto público inmediatamente. El daño sería irreparable. El emperador Carlos V quedaría como un necio. La Iglesia quedaría como una institución ciega e incompetente. Se desata el pánico en las altas esferas. Envían mensajes urgentes al nuncio papal, Giovanni Poggio. La orden es clara. Silencio. Nadie puede saber esto todavía. Hay que investigar. Hay que confirmar. Y sobre todo, hay que asegurarse de que Magdalena no escape. Esa misma noche, las puertas del convento se cierran con doble traba. Ya no es una casa de Dios, es una prisión de máxima seguridad. Magdalena, sola en su cama, siente que la presencia de Balibán se desvanece, reemplazada por una furia lejana. Ha traicionado a sus amos, ha traicionado a la Iglesia. Está sola en el universo, pero sigue viva. Y ahora, la maquinaria de la Santa Inquisición, lenta y terrible, empieza a girar sus engranajes hacia ella. La curación de su cuerpo ya no importa. Ahora van a por su mente. Van a descender a los sótanos de la verdad, y lo que encontrarán allí hará temblar a los hombres más duros de la cristiandad. Los sótanos del Tribunal del Santo Oficio en Córdoba no están hechos para la justicia, están hechos para el miedo. Imaginen un laberinto de piedra bajo la tierra, donde la luz del sol nunca ha tocado las paredes y el aire está estancado desde hace siglos. Huele a humedad, a orina seca y a óxido de hierro. Aquí trajeron a Magdalena. No la arrastraron encadenada como a una criminal común, al menos no al principio. La trataron con una frialdad protocolaria que daba más miedo que los gritos. La sentaron en una silla de madera dura, frente a una mesa larga donde 3 inquisidores la esperaban como buitres pacientes. Detrás de ellos, en la penumbra, brillaban los instrumentos de tortura: el potro, la garrucha, las tenazas. Estaban allí quietos, como bestias dormidas, recordando a la acusada que la verdad saldría, por la boca o por las heridas. El interrogatorio comenzó, pero no fue un juicio normal. Los inquisidores no estaban interesados en si Magdalena había robado o mentido. Tenían una obsesión mucho más oscura. Querían saber sobre ellos, querían saber sobre los demonios. El escribano mojó la pluma en la tinta y el rasguido sobre el pergamino fue el único sonido en la sala. Los jueces, hombres de iglesia célibes y reprimidos, comenzaron a hacer preguntas de una intimidad obscena. No querían generalidades, querían detalles anatómicos. Querían saber cómo era el cuerpo de un íncubo. Magdalena, con la voz rota y la mirada fija en sus manos sarmentosas, contestó a todo. Describió la textura de la piel de Balibán. Dijo que era suave pero fría, como la piel de un pez muerto. Describió su peso. Describió el acto sexual con una crudeza que hizo que los inquisidores se removieran incómodos en sus sillas, sudando bajo sus túnicas. Les contó que el fluido del diablo no era cálido y generador de vida, sino helado, un líquido que quemaba las entrañas por congelación y que nunca engendraba nada más que dolor y monstruosidades sin forma. Cada respuesta de Magdalena era analizada, diseccionada. Los inquisidores buscaban contradicciones, buscaban la locura.
pero lo que encontraron fue una coherencia aterradora. Magdalena explicó cómo mezclaba la realidad con el teatro. Confesó los trucos de ilusionismo, cómo usaba sangre de animales para fingir los estigmas, cómo ayunaba para provocar alucinaciones, cómo manipulaba a las novicias crédulas. Los jueces asentían, aliviados al escuchar que había trucos. Si eran trucos, podían explicarlo. Podían decir que era una charlatana. Pero entonces, el interrogatorio tocaba fondo. Llegaban a los hechos que no tenían explicación. Las levitaciones, las profecías exactas sobre batallas a miles de kilómetros, la telepatía. Magdalena los miró a los ojos y les dijo que eso no era truco. Eso era regalo. Eso era el poder real de Patronio. El ambiente en la sala se volvió gélido. Los inquisidores se dieron cuenta de que no estaban juzgando a una simple estafadora. Estaban ante una mujer que realmente había abierto una puerta al infierno. Y esa puerta seguía entreabierta. El miedo de los jueces se transformó en urgencia política. Tenían un problema monumental entre manos. Magdalena había confesado ser una bruja, una hereje y una apóstata durante 30 años. Durante esos mismos 30 años, la Iglesia la había venerado. El Papa le había pedido consejo. El emperador había besado su mano. Si quemaban a Magdalena en la hoguera, como dictaba la ley para una hereje confesa, estarían admitiendo ante el mundo que el diablo había engañado a la jerarquía eclesiástica completa. Estarían admitiendo que el rey de España había sido la marioneta de una amante de Satán. Eso no podía permitirse. El escándalo destruiría la fe del pueblo. La sentencia tenía que ser diferente. Tenía que ser ejemplar, pero discreta. Tenían que borrarla de la historia sin convertirla en mártir y sin exponer la propia estupidez de la Iglesia. Los inquisidores se retiraron a deliberar. Magdalena se quedó sola en la oscuridad del sótano, escuchando el goteo de agua en alguna parte, temblando. Sabía que no la iban a matar. La muerte hubiera sido una liberación. Lo que planeaban para ella era algo mucho peor. Iban a convertirla en un fantasma en vida. Iban a enterrarla bajo el silencio. Balíban y Patronio la habían abandonado, y ahora la Iglesia iba a asegurarse de que nadie, nunca más, pronunciara su nombre. El auto de fe estaba preparado. El escenario final estaba listo. Pero el verdadero horror no sería el fuego, sería el olvido. Volvemos a la plaza de San Pablo. El sol sigue castigando las cabezas de la multitud. Magdalena de la Cruz, con la soga al cuello y la vela verde derritiéndose en su mano, espera el fuego. La gente contiene el aliento, esperando ver arder a la bruja. Quieren ver cómo la carne que pecó con demonios se convierte en ceniza. Pero la sentencia que lee el inquisidor no es de muerte. Es algo más frío. Es una sentencia de olvido. La Iglesia Católica, en una maniobra de astucia política, decide no quemarla. Quemarla sería admitir que el diablo venció. Quemarla sería admitir que durante 30 años el Vaticano y el Imperio español se arrodillaron ante una mentirosa. Así que deciden borrarla. La condenan a reclusión perpetua en el convento de Santa Clara de Andújar. Se le prohíbe hablar con nadie. Se le prohíbe recibir visitas. Se le prohíbe ocupar cargo alguno. Magdalena no morirá hoy. Será emparedada en vida, convertida en un fantasma que respira, para que el mundo olvide poco a poco su nombre, y con él la vergüenza de la Iglesia. Magdalena baja del estrado. No hay alivio en sus ojos, solo un vacío infinito. Es trasladada en un carromato cerrado, lejos de las miradas, hacia su tumba de piedra. Y aquí comienza el verdadero infierno. Los últimos años de Magdalena no están registrados en los libros de historia.
pero sí en las pesadillas de las novicias de Andújar. La encerraron en una celda austera, húmeda, donde la luz del día entraba apenas por un tragaluz alto. Imaginen la soledad. Días que se convierten en semanas, semanas en años. 14 años de silencio absoluto. Pero, ¿estaba realmente sola? Las crónicas prohibidas dicen que no. Las monjas que llevaban la comida a su puerta y la dejaban en el suelo sin mirarla, escuchaban cosas. A veces, en la profundidad de la noche, cuando el convento dormía, se oían murmullos en la celda de la reclusa. No eran rezos, eran conversaciones. Se escuchaba la voz cascada y vieja de Magdalena discutiendo, riendo y llorando. Y se escuchaban otras voces, susurros secos, guturales, que respondían desde las sombras. Balíban y Patronio no la habían abandonado. Simplemente se habían mudado de prisión con ella. Eran sus carceleros eternos, recordándole cada noche el precio de su vanidad. Magdalena murió en 1560. Cuando finalmente abrieron la puerta para sacar el cadáver, encontraron una escena que heló la sangre de la Madre Superiora. Magdalena no estaba en su cama. Estaba encogida en un rincón, con los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo, congelados en una expresión de terror absoluto. Sus manos estaban crispadas, como si hubiera intentado apartar algo invisible en sus últimos momentos. El aire de la celda apestaba a azufre y a miedo rancio. La enterraron rápido, en una fosa común, sin lápida, sin nombre, intentando echar tierra sobre el escándalo. Pero la historia de Magdalena de la Cruz no es solo un cuento de terror sobre demonios e íncubos. Es un espejo oscuro que nos devuelve una imagen grotesca de nosotros mismos y de nuestras instituciones. Piénsenlo un momento. ¿Quién fue el verdadero monstruo aquí? ¿Fue Magdalena, una niña pobre que usó la mentira para escapar de la miseria? ¿O fue la maquinaria de poder que la rodeaba? La Iglesia necesitaba milagros, y Magdalena se los dio. La gente necesitaba una santa, y ella interpretó el papel. El emperador necesitaba justificación divina para sus guerras, y ella se la proporcionó. Magdalena de la Cruz fue un producto del fanatismo. Fue creada por una sociedad obsesionada con lo sobrenatural, una sociedad dispuesta a cerrar los ojos ante la razón con tal de creer en la magia. La Inquisición, con toda su crueldad, no la juzgó por ser malvada. La juzgó porque su mentira dejó de ser útil. La usaron mientras les sirvió para controlar a las masas, y la desecharon cuando se convirtió en una vergüenza política. El caso de la monja del diablo nos enseña una lección aterradora que sigue vigente hoy. El mal no necesita cuernos ni cola para triunfar. Solo necesita la ignorancia de la gente y la arrogancia de los poderosos. El diablo no entró en el convento rompiendo la puerta. Entró porque le abrieron las puertas de par en par, cegados por la fe fanática y la sed de milagros fáciles. El documento que he leído hoy vuelve a la oscuridad. Magdalena descansa, o quizás no, en algún lugar olvidado de Andalucía. Pero la próxima vez que vean a alguien autoproclamarse santo, profeta o salvador, la próxima vez que vean a una multitud seguir ciegamente a un líder sin cuestionar nada, recuerden a Magdalena. Recuerden que los demonios más peligrosos no son los que se esconden bajo la cama. Son los que subimos a los altares. Son los que alimentamos con nuestro propio miedo y nuestra propia sumisión. Apaguen las luces y si escuchan un susurro en la oscuridad esta noche, no contesten. Nadie debería hablar con lo que habita en las sombras. Buenas noches.